Bienvenidos a un programa más de Mi Escuela es Su Escuela, el programa de radio y televisión de Montgomery College para informar a la comunidad en el condado de Montgomery y más allá, porque recibimos también comunicados que vienen de lo que es Prince George County, lo mismo del distrito, también llega la voz a Baltimore City y Northern Virginia. Así es que bienvenidos, es un placer tenerlos. Antes de comenzar con nuestra entrevista este día, me gustaría compartir con ustedes también los siguientes números de teléfonos que les van a servir de mucho a ustedes para recibir información del college. El número central de la oficina de admisión es 240-567-5000. Presiona el 2 y va a recibir información en español. El número de la oficina financiera es 240-567-5100. Y el número de la oficina que es el desarrollo de la fuerza laboral, educación continua y también inglés como segunda lengua es el 240-567-5188. Por favor, guarden estos números en un lugar que sea fácil de encontrarlos, de que sean accesibles, y voy a tratar de reforzar estos números durante el resto del programa. Pero bien, sin más atrasos, seguiremos con la entrevista. Este día tengo un placer grande de tener conmigo como invitada a Susan Cruz. Es una persona que trabaja mucho en la comunidad, así como también ella es una persona que trabaja con la Universidad de Maryland, pero en este día está conmigo para presentarnos un proyecto en el que ella está trabajando. Bienvenida al programa, Susan, es un placer tenerte. Muchas gracias, Chloe, gracias por tenerme aquí. Bueno, te digo, esta invitación para mí tiene mucha relevancia porque yo creo que el proyecto del que tú estás trabajando es bien importante que nuestra comunidad sepa al respecto. Así es que cuéntame cuál es el proyecto y cómo es que comenzaste con este proyecto. La manera que comenzó este proyecto fue simple y sencillamente por casualidad y porque había una gran necesidad. A través de los años que he trabajado con jóvenes en conflicto con la ley y con sus familias, en particular en Estados Unidos con jóvenes indocumentados, jóvenes migrantes, familias migrantes. Muchas veces ellos se encontraban siendo retornados a sus países de origen. Y porque tenían mi número de teléfono, tenían alguna manera de comunicarse conmigo, desde el exterior me llamaban y se comunicaban conmigo y me hacían muchas preguntas sobre asuntos pendientes que dejaron en Estados Unidos. Entonces, he ahí el nombre del proyecto, Asuntos Pendientes, que básicamente es todo tipo de pregunta o cuestión legal o social de que migrantes retornados dejaron aquí en Estados Unidos y están tratando de resolver esos asuntos desde su país de origen. Y una de las razones por la cual es importante este proyecto es de que muchos de los migrantes retornados sienten la necesidad de regresar a Estados Unidos después de una deportación y toman ese gran riesgo de atravesar fronteras y lugares muy peligrosos para regresar a Estados Unidos para resolver esos asuntos. Entonces, está esa gran necesidad para darle unos recursos y un apoyo a los migrantes retornados para que puedan resolver de la mejor manera posible desde sus países de origen. Caramba, entonces este proyecto comenzó desde que tú estabas, antes de que tú llegaras entonces a Maryland. Sí, incluso cuando una de las cosas de que ha formado parte de mi trabajo, cuando una persona es retornada a su país de origen y cuando se trataba de quizás jóvenes de que ni sabían hablar español, de que quizás los trajeron cuando eran niños. Muchos de ellos se encontraban en sus países de origen sin saber el idioma, sin conocer el país, sin ni siquiera saber dónde conseguir sus documentos, y lo único que ellos tenían en mente es: me tengo que regresar a Estados Unidos porque ese es mi país, allá está mi familia, aquí no conozco nada, lo único que tengo en común con este país es porque lo dice mi partida de nacimiento. Entonces los jóvenes me llamaban y me pedían algún tipo de ayuda, algún tipo de guianza, alguna conexión para poder o reinsertarse en su país de origen o tratar de conectarse con sus familias. Y eso fue realmente como empezó. A través de los años y por medio de redes y conexiones y personas conocidas, empecé a recibir otras llamadas hasta de personas que ni conozco,
me decían, ¿usted es la señora que trabajó con...? Sí, y me hacían preguntas, por ejemplo, una pregunta que recibía bastante era sobre hijos. El padre o la madre había sido deportado. Sus hijos ciudadanos de Estados Unidos se quedaron aquí. Entonces ellos ni siquiera sabían de que habían perdido sus derechos como padres mientras estaban detenidos en un centro de detención de migración, porque no se presentaron a la corte de familia porque ellos estaban detenidos. Sí. Entonces, estando en Estados Unidos, se dan cuenta que estas cosas han ocurrido mientras ellos estaban detenidos y no saben cómo resolverlas. Otras preguntas que me hacían, especialmente en febrero, marzo, abril, yo trabajé el año pasado, ¿cómo hago mis taxes? La declaración de impuestos. Exactamente. ¿Cómo le hago para recibir mi dinero? El reembolso que llega de la oficina de impuestos. Puedo hacer mi declaración desde el exterior. Otras personas me hacían preguntas sobre beneficios de seguro social por alguna incapacidad. Puedo recibir beneficios no estando, o sea, me hacían bastantes preguntas y yo no soy abogado. Y yo les decía, mire, no sé la respuesta, pero voy a averiguar y déme un tiempo y yo le contesto. Muchas de las preguntas tenían que ver con, pues, ¿puedo regresar a Estados Unidos? No entiendo exactamente qué firmé. ¿Cuál es la diferencia entre una deportación y una partida voluntaria? Me dijeron de que tengo un 10-year bar o una prohibición para no entrar en 5 o 10 años, etc. Muchas preguntas de que ellos, por la manera que se mueve el sistema de justicia federal, o sea, el sistema de migración, ellos no tenían una oportunidad de hacer preguntas en la corte. No tenían una oportunidad o un recurso a quién hacerle esas preguntas. Y como todo se mueve tan rápido, y muchos de ellos también creen, voy a firmar y que me deporten y ahorita me regreso, sin tomar en cuenta de que si los capturan reentrando a Estados Unidos, pueden enfrentar cargos criminales en una corte federal. Caramba. Entonces, una de las cosas de que realmente fue un impulso más fuerte para mí fue al ver cómo muchos migrantes estaban tratando de retornar y muchos sufrían ataques en el camino. Estuvo la masacre en Tamaulipas de más 72. En México, de 72 migrantes centroamericanos y de muchas personas que yo he escuchado y que personalmente he conocido de que tratan de regresar, sea para reunirse con sus familias o para tratar de resolver lo que les pasó porque no tenían la información o no tenían suficiente apoyo disponible en sus manos para poder tomar una mejor decisión. Y naturalmente mi primer impulso fue, voy a preguntarle a abogados que me ayuden con esto. ¿Quién me puede asistir con esto? Exactamente. Entonces, a través de mis redes, me comuniqué con abogados con los cuales he trabajado anteriormente, donde les he brindado apoyo con sus clientes de que necesitan de que un experto hable sobre las condiciones de países. Sí. Y eso es algo de que yo hago. Les pedí ayuda a los abogados, pero como todos sabemos, ellos son profesionales y ellos naturalmente esperan de que se les dé compensación por su tiempo, cosa que yo no tengo para darles. Sí. Entonces tuve que pensar fuera del esquema de que cómo voy a conseguir esta ayuda, cómo voy a conseguir de que estas preguntas que los migrantes retornados tienen sean contestadas por alguien que es un profesional, de que sepa las leyes. Entonces, como trabajo en la Universidad de Maryland y a la par de donde trabajo está la Escuela de Derecho y ellos tienen estudiantes, pensé, voy a ir a preguntar ahí, a ver qué me dicen. Bueno, eso significa, no quiero cortarte como dice, el pensamiento y lo que tienes en mente. La información que traes es valiosísima. Yo creo que los oyentes cuando escuchen este programa por la radio se van a quedar sorprendidos. Y van a estar, yo creo que todos, cuando tú me comentaste el proyecto a mí, yo dije, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que dejarle saber a la comunidad, algo tiene que hacerse para difundir esta información. Obviamente lo que tú me dices de que, ¿hace cuánto que estás en Maryland tú ahorita? Desde el 2008. 2008. Sí, casi 5 años. Casi 5 años. Tú comenzaste a trabajar esto entonces mucho más antes de los 5 años, ya cuando venías tú de
del estado de California o del... Sí, pero lo hacía a nivel individual. Según me llamaban o según me buscaban y me hacían preguntas, pues yo trataba de responderlas. Y a través del tiempo me di cuenta, esto es algo de que debería ser más fácil y más accesible, Sí. especialmente en los países donde los migrantes son retornados. Sí. Y por cierto, la mayor parte de los 4 países que retornan más migrantes fuera de Estados Unidos son México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, la mayoría de los deportados que sí. mandan los Estados Unidos hacia el sur sí, son de esos países. exactamente. Entonces me puse a pensar, no puedo estar dando respuestas uno por uno. Estas son preguntas de que supongo que muchas personas Deben de tienen. tener. Y si hay un promedio de 500,000 de personas de esos 4 países que son deportadas, tiene que haber una mejor manera de hacer esta información accesible a ese 500,000 de personas. Entonces, de ahí viene la idea de crear un recurso informativo de que se pueda aplicar en cualquier país donde una persona ha sido deportada de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, obviamente la idea, y cuando tú me contaste, compartiste esta idea, el proyecto con amigos, porque estábamos en una reunión a la que tú nos habías invitado, y yo dije, esto es increíble porque obviamente del recurso que tú estás hablando es algo que yo creo que es muy necesitado, porque si estas personas se han encontrado, y como tú mencionabas, alguien le había dado el teléfono a alguien más, ¿qué es lo que sucede, no? Alguien le dijo, yo conozco a alguien, tú deberías hablarle a esta persona, ¿no? Sí. Ella te va a contestar. Y en caso tuyo, tú te habías hecho accesible para ellos, pero obviamente tú no tenías la respuesta para todas las preguntas que ellos tienen. Del recurso que tú estás hablando, bueno, vamos a ir a eso, pero ahorita ¿cómo llegaste a la Universidad de Maryland y te encontraste aquí al lado, estaba la oficina de leyes, la Escuela de Leyes en la Universidad de Maryland? Pues, mira, Gloria, en el 2009 yo presenté en un panel de una conferencia de migración en Baltimore, que fue organizada por la Universidad de Maryland y por Towson University, que también es parte del sistema de la Universidad de Maryland. Y ahí me di cuenta de que había una red, un network de personas interesadas en cuestiones migratorias en el estado. Me suscribí y me di cuenta que la persona que estaba a cargo de esta coalición o de esta red era una profesora de la Escuela de Derecho. Y a través del tiempo la conocí, hablamos de otras cosas, incluso ella está a cargo también de la clínica de asuntos relacionados a migración, donde ellos miran clientes una vez al mes gratuitamente y le ofrecen ayuda a personas que tienen casos en la Corte de Migración en Baltimore. Y me puse a pensar, ella tiene a cargo estos estudiantes, muchos de ellos de que quieren quizás seguir una carrera en derecho, específicamente en ley migratoria, que es bien complicada. Y de ahí fue de que le planteé la idea a ella el año pasado y le pregunté de que si había alguna posibilidad de que ella me pudiera ayudar asignándome a unos estudiantes de derecho que pudieran hacer la investigación de las preguntas. Y las preguntas, la manera que hicimos esto es, en El Salvador, personas que han sido deportadas, básicamente le pedí a 4 personas que han sido deportadas de que hicieran entrevistas. Que te escribieran. Hicieran entrevistas a otros deportados. Y que le hicieran una pregunta sencilla. Sí. Y la pregunta era, si tú pudieras hacerle una pregunta a un abogado en Estados Unidos sobre algún asunto que dejaste pendiente, ¿qué le preguntarías? Y los 4 jóvenes que me ayudaron con esto generaron una lista de más de 40 preguntas. Caramba. Y entre los estudiantes y yo separamos las preguntas. Algunas se repetían, algunas estaban relacionadas. Y lo que también le indicamos a las personas entrevistadas en El Salvador es de que esto no era de que les íbamos a dar consejos legales, de que no éramos abogados, pero que esto iba a ser un recurso de que iba a tener un impacto más global. De que quizás no iba a ayudarles a ellos en su caso específico, pero de que iba a ser algo de que podría tener un impacto a un nivel más amplio, y ellos comprendieron eso.
Y eso fue una de las cosas de que también fue un requisito por parte de la Escuela de Derecho. Ellos querían asegurarse de que no estuviéramos dando una representación falsa o darle falsas esperanzas a personas que les íbamos a ayudar con su caso específico. Entonces, desde un principio se les dijo a todos de que esto era para una causa más grande que un caso individual, exactamente. Sí. Entonces, ya con eso, separamos las preguntas según lo que es el ámbito de ley. Por ejemplo, las preguntas que tenían que ver con ley criminal o el Código Penal, migración, derecho de familia, impuestos o propiedades, etcétera. Y separamos las preguntas de esa manera y los estudiantes se repartieron las preguntas entre sí, trabajaron en conjunto según lo que era la especialidad de ley de que ellos tenían que hacer la investigación. Eso fue en un semestre. El primer semestre nos asignaron 3 estudiantes. Para el segundo semestre nos asignaron 4. Y una de ellas empezó en el semestre del otoño y siguió el proyecto en la primavera. Sí, una estudiante, por cierto, de El Salvador. Y ella realmente tenía mucho interés en esto porque ella ha visto a nivel personal, a nivel comunitario, ella ha sido testigo del impacto de que tiene esto en la comunidad latinoamericana. Y por eso ella siguió en un año participando. Sí, por un año académico. Y los estudiantes también recibieron crédito porque era parte de una clase bajo la supervisión de Maureen. Entonces, los estudiantes contestaron las preguntas, hicieron la investigación y hicieron anotación de cuál código, cuál ley, etcétera, y dónde, para comprobar de que ellos habían hecho la investigación y de que estaba al día. Y básicamente esa es la parte más, el labor de amor prácticamente más pesado, porque es algo de que se hizo y fue una ganancia mutua para la universidad, para mi organización y más que todo con el propósito de proveer este recurso a miles de personas que lo necesitan. Porque obviamente cuando tú mencionabas anteriormente de que esto es global, porque como mencionaba yo anteriormente, muchas veces se considera que la persona indocumentada o que cuando hablan de inmigración todo el mundo piensa que solamente son hispanos o latinos, pero en realidad vienen personas de toda parte de este planeta, ¿no? Entonces, sí, esto va a beneficiar no solamente a este grupo que tú mencionabas, que son del sur de los Estados Unidos, en este caso la gran mayoría mexicanos, centroamericanos, pero va a beneficiar a otras personas que puedan encontrar, que han dejado asuntos pendientes en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces, el proyecto está, ahora es de que tú, el resultado y el producto de lo que tú estás hablando, ya, obviamente, tú estás ya al punto de difundir algo del trabajo que tú has estado haciendo también con las personas que te han asistido, te han colaborado. Y esa era la otra pregunta que tenía para ti. ¿Quién te ha asistido con esto? ¿Quién te ha ayudado? Obviamente ha habido personas que tú les has presentado tu proyecto, la idea, de dónde vienes tú con esto, y hay personas que han sido muy receptivas con esto. Sí, definitivamente esto no sería posible sin la ayuda de la Escuela de Derecho de la Universidad de Maryland, de Maureen Sweeney y los estudiantes que hicieron realmente el trabajo pesado de hacer la investigación y contestar las preguntas. La traducción al español, porque ellos me presentaron las respuestas en inglés y la traducción en español la hice yo. Y estoy ahora en la fase de básicamente probar la traducción con personas que han sido retornadas para ver si ellos tienen alguna dificultad en entenderlo. Perfecto. Porque, recuerda, Gloria, sí. son términos legales. Sí, perfecto. Y por mucho de que uno explique, lamentablemente en nuestros países hay una tendencia más a tener una tradición de historias orales, de explicar las cosas oralmente. Sí. Entonces, a pesar de que esto va a estar escrito y lo vamos a hacer disponible
en la red para que cualquier persona pueda buscarlo y ahí está disponible el folleto, lo pueden bajar o descargar en un documento. Parte de la labor que también tengo en mente es trabajar con organizaciones que trabajan con migrantes retornados, y ya he identificado el Centro de Asistencia al Migrante Retornado en Honduras. Bien. Donde ellos ya nos han autorizado de implementar no solo la distribución del recurso, sino también de monitorear cómo los migrantes retornados lo encuentran accesible, lo encuentran fácil de entender, y vamos entonces, según la necesidad, modificarlo para que las personas lo puedan entender. Una de las cosas también de que tengo pensado es entrenar a personas que trabajen en el Centro de Asistencia a Migrante Retornado o en otros lugares, de que, por ejemplo, en El Salvador está un programa también que trabaja con los migrantes retornados en el aeropuerto de Comalapa, entrenar a alguien sobre el contenido del recurso para que puedan explicar o para que puedan también tomar en cuenta qué es exactamente lo que tenemos que quizás presentar de una manera más fácil de entender, información más fácil de procesar, y también, claro, siempre con el apoyo, quizás no necesariamente de la Escuela de Derecho, pero por lo menos quizás a través de este recurso formar una red de personas de que estén disponibles sin comprometerse a dar consejos legales. Sí. Pero una red de personas que estén disponibles aquí en Estados Unidos, de que ya de por sí trabajan en el tema de derechos de migrantes, para que ellos puedan, si es necesario, dar un poco más explicación a fondo a algunas cosas. Probar apoyo, porque obviamente el documento, el recurso que tú le llamas, va a estar escrito, y entiendo que tú lo quieres hacer de manera que es fácil para alguien de comprender la información que tú estás poniendo enfrente de ellos, ¿no? Sí. Pero aún con eso, siempre hay necesidad de que alguien más ayude un poco a poder entender toda esta información que te está llegando. Hace no mucho tiempo estaba conversando sobre eso con alguien que decía, bueno, es bueno tener a alguien que ha leído esto, que ha podido, terminología, por ejemplo, que muchas veces tú no puedes escaparte con la terminología. Sí. Ese es el término que tú usas más que todo, como tú dices, en leyes. Pero obviamente tú tienes que explicarle a la persona, esto es lo que significa el término. Porque yo sé que cuando tú me dices, mira, yo me llevo ahorita esto y vamos ustedes ya tienen algo, pero tienen ustedes que probarlo. ¿Qué cosas ven usted que deberíamos nosotros de usar un término diferente y una palabra diferente para que la persona diga, oh, de esto se trata, esto es lo que está tratando de decir? Exactamente. Bueno. Y deja darte un ejemplo. Una de las preguntas más populares de personas de que habían sido deportadas era, he escuchado de un perdón, de que si pido un perdón puedo regresar a Estados Unidos. Y era algo de que cuando hablé con los estudiantes de Derecho, sí, los estudiantes se quedaron pensando, un perdón. ¿De qué están? Pero están hablando de récord criminal, pedir perdón a un gobernador. Sí. Y yo les explicaba, no, es algo relacionado a la deportación. Resultaba de que los migrantes estaban hablando de lo que se llama en inglés un waiver. The waiver. Estaba pensando lo mismo yo. Exactamente. Ajá. Pero para alguien de que no entiende del sistema migratorio, de Cierto. Las leyes migratorias, o de cómo usamos el lenguaje nosotros también. Exactamente. Y los términos. Entonces, en el recurso, ya traducido al español, se lo presenté a algunas amistades y les pedí de que lo leyeran. Naturalmente, todos me indicaron, todavía está a un nivel demasiado alto para poder entender, pero me dijeron, esta parte, como es una pregunta tan popular, sí, debería de por sí ya traer implementado en el recurso una explicación de que es un perdón. Entonces, un glosario exactamente, términos, y sí está incluido en el recurso. Un glosario está incluido, pero incluso dentro de la sección del recurso sobre waivers, también entre paréntesis está escrito extensión / perdón, entre paréntesis, para que la gente entienda, oh, esto es como se llama. Porque también explicamos en el recurso de que los formularios los pueden descargar de la página del Servicio de Migración, pero todos los formularios están en inglés.
Entonces, si ellos entran a la página del Servicio de Migración y ponen perdón, no van a encontrar la solicitud o el formulario correcto. Entonces, ahí incluso hemos puesto el enlace para el formulario correcto, para el perdón, y para que las personas puedan reconciliar lo que ellos entienden que es su perdón y qué es lo que es para el servicio migratorio. Obviamente, cuando tú me comentabas esto inicialmente en nuestra conversación, y obviamente todo el mundo va a decir, bueno, en realidad, ¿para qué necesita este recurso cuando hay tanta información en el Internet? Y nosotros decimos, bueno, ciertamente hay cantidad de información en el Internet, pero la cuestión es, bueno, ¿a dónde encuentro lo que yo necesito? Entonces tú estás creando un recurso que va a ser fácil para que alguien diga, si su pregunta es sobre esto, aquí es donde la va a encontrar. Sí. Y eso es como que le des un mapa a alguien. Sí. Es un mapa que le diga, en esta dirección se va usted, por supuesto. Muchas personas incluso me habían dicho, mire, fíjese que entré a la internet y me abrumé. Entré un término y me abrumé con tanta información y página tras página. Y tenemos que recordar también, hay personas de que no regresan a ciudades urbanas. Hay personas no tienen que acceso regresan, tampoco al no tienen acceso al internet. O si tienen acceso, van a un cibercafé donde tienen que pagar por 20 minutos y muchas veces es una barrera más para ellos. Entonces este recurso básicamente porque va a ser entregado a personas cuando el primer día que regresen a su país de origen, por lo menos ya tienen, como tú dices, como un mapa, como un tipo de guía donde buscar sin encontrarse abrumados y gastando tanto dinero. Exacto. Si tienen que ir a un cibercafé. Es una referencia de cómo hacer en el caso de ellos, dependiendo cuáles son las circunstancias en que dejaron a los Estados Unidos. Susan, si alguien quisiera recibir información o involucrarse, o sea de que le gustaría saber más sobre el proyecto tuyo, ¿cómo pueden comunicarse contigo? Si nos puedes proporcionar un número de teléfono o un correo electrónico, sería fantástico, porque yo estoy más que segura que lo que tú estás, el proyecto tuyo, eso va a levantar un gran interés y es bueno, porque la cuestión es de que nosotros tenemos que diseminar esto, tenemos que dejarles saber a la comunidad que esto está ahí y también recibir las opiniones de ellos al respecto, que yo creo que de eso sirve, eso es todo, ¿no? Cuéntanos, ¿a dónde podemos comunicarnos contigo, Susan? Número de teléfono, área 213-219-1044. ¿Hay un correo electrónico donde podrían escribirte? sinfronterasglobal@gmail.com. Sinfronterasglobal, todo junto, @gmail.com. Y me entiendo, anteriormente, antes que fuéramos a la entrevista, yo te preguntaba a ti si había un sitio del internet y tú me decías que estaban en proceso de poner algo junto. Así es que sería cuestión de que si alguien quiere actualizarse o decir, bueno, ¿y a dónde estamos? Y ya está listo, sería cuestión de que se comunicaran contigo. Definitivamente. Y de esa manera también entonces es cuestión de encontrar quién se puede involucrar en este proyecto, porque yo creo que esta información va a ser muy beneficiosa a una gran cantidad de personas. ¿Algo más que tú quisieras agregar, que quisieras compartir con la comunidad, Susan? Yo pienso de que al paso que vamos con ver los números de personas deportadas, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a darle apoyo a esas personas, porque solo porque han sido deportadas no significa de que dejan de existir. Sí. No, eso es muy cierto. De nuevo, me gustaría darle la oportunidad a Susan de que nos proveyera con su contacto, ya sea su número de teléfono y el correo electrónico para que puedan comunicarse contigo. Está bien. Área 213-219-1044. Y el correo electrónico es sinfronterasglobal@gmail.com. Muchísimas gracias, Susana. Ha sido un placer tenerte y gracias por hacer tiempo en su calendario para venir a informar a la comunidad. El placer es mío y muchas gracias a ti por darme este espacio. Seguiremos la conversación. Esto no es la última que nosotros platicamos al respecto. Estimados oyentes, por favor, comuníquense a Montgomery College para recibir más información. El número es 240-567
5000, presionan el 2 para recibir información. Y también llamen a la Oficina de Ayuda Financiera 240-567-5100. La Oficina de Capacitación es 240-567-5188. Ha sido un placer. Cuídense, que la pasen bien. Hasta la próxima.